Milagros de compasión en Lucas 4. Estamos estudiando el libro de San Lucas y ya la semana pasada miramos en Lucas 4 de versículos 20 al 37, incluso antes, pero unos versículos acerca de milagros de fe y como en Nazaret Cristo no pudo hacer grandes cosas porque no había fe. Y así nosotros tenemos que reconocer que si vamos a tratar con la gente, hay que mirar si son serios, si tienen fe de verdad, porque Dios no va a obrar muchas veces cuando no tenemos fe. Pero allí en Capernaum, cuando tenía fe, ya se sanó mucha gente y se echaron fuera demonios. Grandes cosas puede hacer, hasta montañas se mueven cuando uno tiene fe. Así que el Señor realmente en Lucas 4 en adelante, especialmente en Lucas 5, quería llegar allí, parece que no, pero habla de cómo Cristo entra en la barca y allí entonces les hace echar la red a la derecha, a la diestra de la barca y entonces recoge una gran cantidad de peces. El Señor en todo lo que hace de los milagros está preparando a los discípulos para ser pescadores de hombres. Está mostrándoles cómo ser discípulos. Hay un comentario que hay pocos comentarios. Yo tengo mi biblioteca. Los que han estado en mi oficina saben que tengo muchos libros. Y algunos preguntan, ¿has leído esos libros? No, es como unas referencias, ¿verdad? Que puedo sacar de este libro un párrafo, de este libro unas páginas. Pero hay un libro que es un estudio de San Mateo, que es un comentario de Mateo, que leí todo el libro, ¿verdad? Y habla del entrenamiento de los 12, creo que se llama, ¿verdad? Hablando de los 12 discípulos. Y el hecho es que casi todos en los evangelios es Cristo entrenando los 12 discípulos por medio de mostrarles lo que Él puede hacer en los milagros y lo que deben enseñar en sus enseñanzas y cómo deben vivir en su ejemplo como Cristo. Y así encontramos aquí que cuando Cristo hace los milagros, lo hace para enseñar a la gente lecciones que deben tener fe. Pero también enseña a los discípulos que ellos deben tener fe y debe enfatizar a la gente la necesidad de la fe para ver milagros. Pero muchas veces Cristo hace milagros no solo para enseñar la lección de la necesidad de la fe, sino para enseñar su compasión. Cristo está enseñando a los discípulos, ustedes necesitan tener fe, pero necesitan tener compasión de la gente. Y esto es lo que encontramos al final del capítulo 4, milagros de compasión. Habla de la fe, pero no es el énfasis como la compasión de Cristo. Muchas veces decimos, oh, el Señor hizo eso para mí porque yo oro mucho o yo hago esto. No, Dios nos hace favores, contesta oraciones porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos. Dios hace muchos milagros solo para mostrar que Él es un Dios de compasión. Él es amor, no porque mire a nosotros. Así en una parábola de Cristo, Él dice, Él ya manda la lluvia a los buenos y a los malos. Los malos pueden decir, oh, mira, recibí lluvia para el campo porque yo no soy tan malo como los creyentes dicen. No, Dios manda lluvia a los campos para mostrar cuán bueno es Él, no para mostrar cuán buenos somos nosotros. Y muchas veces contesta oraciones no porque nosotros tenemos fe. Dice en Santiago 1, si alguno no tiene fe es como una onda del mar, no cree que va a recibir nada del Señor. Esto no significa que no va a recibir nada, pero uno que no tiene fe no tiene la certidumbre de recibir algo. Así que tenemos que reconocer que cuando Dios nos da fe es porque Dios va a hacer algo especial. Y tengo que ejercer mi fe en mucha oración y alabanza. Pero muchas veces Dios está enseñando a los discípulos otra lección
que Él es un Dios de compasión y ellos deben tener la compasión que Él tiene si quiere ganar almas a Cristo. Si ellos quieren ser pescadores de hombres, en Lucas 5, primero tienen que aprender la compasión de Cristo en Lucas 4. Si tú y yo queremos pescar hombres, la gente tiene que ver el amor de Cristo en nosotros antes de oír del amor de Cristo de nosotros. Muchos conocemos muy bien el plan de salvación para presentar a la gente. Tengo que volver a repetirlo aquí otra vez para si tienes alguna duda de cómo presentar el plan de salvación a la gente. Lo repito de vez en cuando aquí. Pero el hecho es que antes de dar el plan de salvación, se acabó esto algo. ¿Qué pasa? ¿O el micrófono se cayó? Oh, ok, entonces no está en línea, se cayó. Okay, gracias. Me van a escuchar, pero a distancia, ¿verdad? Voy a ponerlo allí, ya me escuchan muy bien. De cualquier manera, entonces, tenemos aquí que el Señor está diciendo que Él tiene compasión. Versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Yo veo interesante que reprendió la fiebre, no reprendió la persona con la fiebre. Es interesante, ¿verdad? Como el Señor lo pone, que nosotros, tú tienes una fiebre por eres ser tan pecadora, ¿verdad? Puede ser, muchas veces Cristo reprende a la gente por su falta de fe. Por esto, tu poca fe, esto no ha pasado de echar fuera el demonio del hijo, lo que sea. Pero aquí está reprendiendo la fiebre en compasión por la suegra de Pedro, ¿verdad? Solo de paso, ¿verdad? Que Pedro sí tenía una suegra. Significa que estaba casado. Vamos a estudiar en octubre, ¿verdad? Comenzar la historia de la iglesia y el desarrollo de las denominaciones cristianas. Pero la iglesia católica dice que es la primera iglesia realmente porque tienen el primer papa. Y realmente el primer papa fue San Gregorio, que cantamos los himnos gregorianos como de 575. Antes de eso, ninguno se llamó papa, era el primer papa, ¿verdad? Y además de eso, muchos récords se quemaron en fuegos, como en el año 70 después de Cristo con los judíos, se quemó, ¿verdad?, todo en Jerusalén, y después muchas cosas pasaron, y no están seguros realmente quién era el pastor en este momento, en otro momento, siempre en estos 500 años, pero ellos dicen que sí saben, que tienen una lista exactamente de quién era este sacerdote, quién era otro, para ser primer papa y otro segundo papa, según ellos. Pero dice que un sacerdote no debe casarse. Y aquí tenemos Pedro casado, ¿verdad? Así que no cae en eso, de acuerdo con sus ideas. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Cristo tenía, hay otra cosa pasando aquí que no está enfocado bien. Gracias por ayudar en eso. Como no puedo ver allí, dejé mi teléfono en casa. No puedo mirar cómo está pasando en línea. Cristo tiene compasión de fiebres comunes, es lo que quiero decir aquí. Ya le hemos visto echando fuera demonios. Una vez veremos con 2,000 demonios de un solo hombre. Pero el hecho es que el Señor tiene compasión de nuestras necesidades comunes. Tienes una fiebre, tienes que pagar un bill. El Señor tiene interés en tu suegra, no solamente en los reyes y en los grandes, en los centuriones que hace favor para ellos, ¿verdad? No, el Señor tiene compasión de todos. Sana aquí cuando le rogaron. Eso es interesante, que dice que cuando entró le rogaron por ella en versículo 38. Muchas veces el Señor espera la oración antes de obrar. No tenéis porque no pedís, ¿verdad? El hecho es que Cristo puede sanar sin que nadie pidiera.
Pero Dios se limita a sí mismo muchas veces a ayudarnos solo cuando pedimos. Tengo temor de venir aquí a predicar sin orar, Señor, que bendigas este culto, porque no es habilidad de una persona, es solamente la bendición de Dios y usted está bendecido. Tenemos que orar antes de comer, orar antes de trabajar, pero especialmente si hay una necesidad, no esperar que Dios lo va a hacer si Dios quiere hacerlo. Dios, si quiere hacerlo, siempre pone en el corazón de alguien orar por eso. Usted probablemente es salvo porque alguien oró por usted y usted a lo mejor no sabe hasta llegar al cielo quién era esa persona. Pero el hecho es que la oración eficaz del justo puede mucho, pero le rogaron por ella y por eso se sanó. Muchos se quejan, ¿verdad? Hay un poco de chiste triste de las escuelas públicas que dice que no permiten Dios en la escuela y luego se quejan de que Dios ha abandonado las escuelas y están llenos de pecado y llenos de problemas y dice, ¿por qué? Si Dios existiera, ¿por qué no está aquí? Porque usted le echó. Por eso no está aquí. Usted le echó. Hay que orar al Señor. Muchas veces los misioneros no tienen ayuda porque no hemos orado por ellos. Muchas veces el pastor no está inspirado para dar buenos sermones porque no hemos orado por él. Muchas veces las almas no se convierten más en nuestra iglesia porque no estamos orando por más conversión de las almas. No tenemos porque no pedimos. Tu familia, orar por ellos. Yo miro a algunos de ustedes que yo recuerdo los días cuando usted lloraba literalmente con lágrimas aquí en la iglesia, orando por sus hijos. Y muchas veces Dios les deja hacer sus cosas, pero sus oraciones van a tener consecuencias. Y tenemos que reconocer que no dejar como Zacarías. Ay, Dios no va a contestar y darme un hijo. Y se quedó mudo por su falta de fe, solo porque Dios había tardado tantos años en darle un hijo. Así tenemos que mostrar que aquí dice en versículo 39, ¿cómo hizo Cristo antes de sanar a la suegra? Versículo 39, encontré esto interesante. Voy palabra por palabra. Si no sabes, es palabra por palabra en la Biblia aquí. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Encontramos con muchos, ya está tocándolos, está inclinándose a ellos para mostrar su compasión. El Señor está demostrando un milagro de compasión. Y así que hasta se inclina ante la suegra y entonces con gentileza reprende, no a ella, pero reprende la fiebre. Los que son salvos quieren servir cuanto antes. Inclinándose, reprendió la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Como dije antes, en inglés estuve hablando, ¿verdad? Que cuando me convertí al Señor, enseguida quería comenzar a servir al Señor. Cuando uno no tiene ese deseo de servir al Señor, me pregunto si ha sido sanado de su pecado. Porque los que son sanados de verdad, como la suegra, al instante quieren servirle al Señor. Yo creo que eso es evidencia que la suegra de Pedro es una latina, es una hispana, ¿verdad? Porque cada madre hispana quiere servir, quiere preparar comida y darte comida. Siempre que entras en la casa tienen que darle algo, ¿verdad? Yo creo que es medio latina, si no es latina de todo, ¿verdad? Porque ella quería servir, quería preparar comida, aunque estaba bien enferma, ¿verdad? Es que esta noche yo, por la primera vez, creo, no sé la última vez, muchos años,
con mi esposa y mi hija no se sienten bien. Yo preparé la comida, ¿verdad? Por la primera vez. Y mi esposa hasta entonces se levantó de la cama y no, tengo que hacer esto por lo menos, ¿verdad? Y sentir que lo había preparado. Es que ya una comida, ¿verdad? De poner estos pollitos ya que están congelados bajo un horno y esto era mi comida, ¿verdad? Así que muy difícil, ¿verdad? De hervir un poco de verdura y hornear un poco de pollo. Pero de cualquier manera, mi esposo no permite eso, casi nunca, ¿verdad? No quiere que yo toque la cocina, pero eso muestra que está, ¿verdad? No se siente bien. Y si mi hija estaba diciendo que ya dijo al colegio, mira, tengo que quedarme un día en casa porque veo que mi mamá no se siente bien, a lo mejor yo tengo que. Y creo que es mi hija que trajo de la escuela, ¿verdad? Esta fiebre que tiene, así que ella está más en la cama que mamá. O de otra manera, ni ella me dejaría, ¿verdad?, tocar la cocina de esa manera. Así son las mujeres ya en sí, ¿verdad? Como hablamos el domingo de mujeres. Pero el hecho es que esto especialmente es cualquier persona a quien Cristo ha tocado. Que Cristo te ha sanado de tu pecado y tú debes querer servirle. Solo una lección de 20 que tengo aquí de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu compasión hacia nosotros. Estás entrenando a los discípulos a tener fe y demandar la fe, pero estás entrenándoles a tener compasión de la gente común como una suegra, o gente grande como un centurión. Pero siempre tú obras cuando tenemos compasión. Y estamos dispuestos a inclinarnos ante la gente como Cristo hizo. El Rey de Reyes, Dios de dioses, el Señor de señores, el Creador del universo, inclinándose a la cama de la suegra. Imagínese, Señor. No podemos ni imaginar. Pero así es tu compasión, así es tu amor. Tú dijiste en Mateo 9, Señor, que mirando la gente era como campos blancos para la siega, y dices en Mateo 9 que les miraba con compasión. Y así, Señor, cuando entró en Jerusalén, sabiendo que la gente te iba a rechazar en la entrada triunfal, tú les miraste con compasión, y dice allí, Jesús lloró. Lloró y dijo cuánto hubiera querido recogerlos como polluelos a una gallina y no quisisteis. Pero Jesús lloraba sobre Jerusalén. Así ayúdanos, Señor, mostrar compasión, porque esto es la manera de ser pescadores de hombres, como veremos la próxima vez. Si estamos, Señor, primero con fe que tú puedes obrar, y segundo, mostrando a la gente su necesidad de fe, pero entonces demostrándoles que Cristo les ama, que Dios les ama. Y mostrarles el amor de Dios en nuestras vidas, no para que vean tanto nuestro amor, pero el amor de Dios que ha cambiado nuestros corazones, porque es Él que ha puesto este amor en nosotros, y es Él que les ama a la gente directamente. Señor, encontramos y vamos a ver la próxima vez que muchos querían escuchar a Jesús, parte por su enseñanza bonita, parte por los milagros que había hecho y la sanidad que podría dar, pero mucho por su compasión. Ellos miraban la compasión de Cristo y por eso querían escuchar a Cristo. Ayúdanos, Señor, siempre a mostrar a la gente a Cristo y la compasión de Cristo y mostrarlo a través de nuestro amor. En el nombre de Cristo. Amén. Padres pueden buscar a sus hijos, Dios les bendiga grandemente. Si puedo ver Ricardo un momentico, y Estela solamente para llevar esto a Juan. Hermano, Señor le bendiga, mucho gusto verle. Hermano, Señor le bendiga grandemente. Oh, qué bueno, muchas gracias. Magnífico, lo agradezco mucho, hermano. Lo